Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de Seminarios Vaya. Me presento, soy Manuel Pantoja, investigador como estudiante de doctorado del Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Este espacio de conferencias o de seminarios, vaya, los abrimos, estos espacios los tenemos mensualmente y la idea es compartir con la comunidad académica, con la comunidad científica y con personas del sector privado relacionados con temas de biotecnología, biotecnología agrícola particularmente, biotecnología agrícola y ambiental. Los temas y los avances que tenemos al interior del grupo de investigación y también por parte de invitados, colegas que tenemos en otras ciudades del país y del mundo. Y el día de hoy, en ese orden de ideas, en ese sentido, nos acompaña Diana Cárdenas. Ella es nuestra invitada. Diana es investigadora del Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental, desde donde estamos generando esta transmisión. Ella es ingeniera biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ella tiene una maestría en biología aplicada en la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente está cursando su doctorado aquí en la Universidad de Antioquia, al interior de nuestro grupo de investigación, y es profe de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Ella nos va a hablar acerca de un tema muy importante que todos los que hemos trabajado en bacteriología o microbiología agrícola siempre nos ha llamado la atención, y es Bacillus y Tricoderma, una mezcla exitosa en el control de fitopatógenos. Yo creo que es un tema bastante llamativo y prueba de eso es la cantidad de personas que se ha conectado. Gracias por aceptar la invitación, y Diana es con nosotros. Gracias, Diana. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días para todos. Yo hoy quiero compartir con ustedes, como dice Manuel, un tema que corresponde a una serie de seminarios que se vienen realizando a través del Grupo de Investigación en Bacteriología Agrícola y Ambiental. En este caso, quiero compartir sobre el tema tan importante de algunos géneros microbianos que tienen un gran impacto en el biocontrol de hongos fitopatógenos, como es el caso de Bacillus y Tricoderma. Entendiendo entonces, abordando este tema desde ese interrogante, como si es una mezcla exitosa en el control de fitopatógenos, podemos considerarlo de esta forma. Bien, entonces, teniendo en cuenta en el contexto pues, de la agricultura como una actividad económica, ¿cierto? No dejar de lado esta contextualización que nos lleva a que tenemos hoy en día la necesidad de producir alimentos para toda la población mundial. Cada día crece más esa demanda, por lo tanto las áreas sembradas son mayores y esto ha traído como una de las consecuencias el aumento de fitófagos y fitopatógenos, que han sido abordados tradicionalmente desde un manejo químico, el cual pues está también incluido dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades, pero pues no ha sido contundente ese control. Hemos seguido contando con la presencia, con la afectación de los fitopatógenos, en especial, que es el tema del seminario, de los fitopatógenos en los diferentes cultivos, por lo cual, pues, dentro de este programa de manejo integrado, hay otras estrategias también muy buenas y que han tomado mucho auge, como es el bien sabido ya control biológico, del cual, pues, todos conocemos que existen diferentes agentes de control biológico o agentes de biocontrol, como también lo podemos encontrar. En este caso, dirigido hacia el biocontrol de organismos fitopatógenos, especialmente de hongos, causantes de enfermedades. Y es sobre este tema en el cual pues quiero concentrarme, y durante este seminario pues vamos a atravesar algunos aspectos como la contextualización frente a agentes de biocontrol, pues particularmente al caso de
Bacillus y Tricoderma, pero con la concepción de la inoculación combinada o también conocida como coinoculación, para los posibles escenarios en los cuales se encuentran estos inoculantes actualmente y pues plantear también estrategias que nos permitan ver o ir respondiendo hacia esta interrogante si sería exitoso su coinoculación. Antes que esto, entonces, pues también quería contextualizar a lo que se refiere nuestra autoridad vigilante, que es el ICA, frente a este tipo de productos y sus definiciones. Entonces, aquí tenemos la resolución que la regula en Colombia, hablándonos de que estos agentes de biocontrol están enmarcados dentro del concepto de un bioinsumo, el cual es una sustancia o mezcla de sustancias elaboradas de origen biológico o natural, sostenible e inocuo, clasificado como agente biológico para el control de plagas, inoculante biológico, bioabono, producto bioquímico y extracto vegetal. También tener en cuenta a qué nos referimos con una formulación que consiste en el proceso de combinación o mezcla de varias sustancias, ingredientes o materias primas biológicas o bioquímicas para la elaboración de estos bioinsumos que acabo de mencionar. También como definición tenemos al agente microbial, que es donde se encuentran agrupados o enmarcados los inoculantes que van dirigidos hacia el control de hongofitopatógenos. Entonces, a estos agentes microbiales son sustancias o mezclas de estas sustancias elaboradas con virus u organismos vivos como bacterias, hongos o protozoos que por su capacidad de antagonismo, competencia, antibiosis o patogenicidad son empleados en el control biológico de plagas. Entonces, ellos pueden ser considerados bajo esta resolución como un ingrediente activo, todos estos organismos que componen o que están presentes en estos bioinsumos. Y el inoculante biológico, entonces, que dentro del cual también lo tengo aquí incluido, dentro del cual se consideran las sustancias o mezclas de sustancias que contienen microorganismos viables, benéficos, que no deben contener microorganismos patógenos a humanos, plantas y animales. Y en este caso, considerando que los dos géneros de microorganismos que estamos trabajando esta mañana están relacionados también como agentes promotores de crecimiento vegetal, que es especialmente a lo que se refieren en este ítem de inoculantes biológicos. Perdón que se me salió la presentación. Bien, entonces, ya contextualizando los géneros de los cuales estamos trabajando, entonces tenemos a Bacillus, diferentes especies de este género Bacillus, de la cual son bacterias bacilares gram positivas que pueden estar como células individuales o también organizadas en parejas o cadenas cortas. Tienen una característica que las hace idóneas en la formulación de productos comerciales que son considerados formadores de endosporas helizoidales en posición paracentral o subterminal, como vemos aquí en esta fotografía. También tienen una alta actividad de secreción de compuestos antifúngicos y péptidos antimicrobianos volátiles y no volátiles. Realizan una colonización competitiva de la rizósfera, pero también tienen una alta actividad de síntesis de enzimas extracelulares, el cual es considerado otro mecanismo de acción de biocontrol. Y también se ha encontrado que muchas de estas moléculas están asociadas con la inducción de defensas en las plantas hospederas. Vemos aquí en la imagen una fotografía de una cepa de Bacillus belesensis, de la cual pues estaremos mencionando en un rato. Por otro lado está el género Tricoderma, del cual se han descrito más de 250 especies en el mundo. Es muy importante a nivel de biocontrol, a nivel mundial, por una de sus actividades más impactantes, más eficientes, que es el micoparasitismo, el cual está asociado a una lisis del hongo
patógeno, pero también a la actividad conjunta con algunos metabolitos que pueden afectar la membrana y pared del hongo patógeno. Eso está relacionado con procesos de antibiosis y también todas esas moléculas asociadas a la inducción de resistencia en el hospedero y la descomposición de materia orgánica en el suelo por la liberación de muchas enzimas extracelulares que pueden participar en este proceso, involucrados en el ciclaje de nutrientes, muy importante a nivel de suelos. Bien, también quería contextualizar un poco al respecto de los consorcios microbianos, teniendo en cuenta que hoy en día, a pesar de que estos microorganismos se consideran muy buenos a nivel de actividades de biocontrol, también existe digamos, como el auge, está tomando mucho auge, el empezar a unir esfuerzos de todas estas actividades microbianas, y es a lo cual empieza a trabajar el concepto de los consorcios microbianos, en donde hay participación de más de una cepa de los microorganismos, los cuales pueden pertenecer a la misma especie, entonces cepas de la misma especie mezcladas, cepas de la misma, como vemos acá, por ejemplo, que pueden estar construidos esos consorcios a partir, por ejemplo, de bacterias de la misma especie, cepas de esa misma especie, pero también pueden participar organismos de diferentes especies, incluso de reinos. Por ejemplo, podríamos también pensar en bacterias en consorcios con hongos formadores de micorrizas, o también, como es el caso del que tratamos esta mañana, con tricoderma. Entonces, viendo esto, lo que se espera, lo que se ha planteado es que cada uno tiene un efecto y juntos podrían tener efectos benéficos, o sea, podría haber una sinergia que presentara efectos benéficos que se tradujeran entonces en la mayor eficiencia, la reducción de enfermedades en este caso, pero también de la promoción del crecimiento vegetal y de la resistencia a algunas condiciones de estrés. En el mercado actualmente encontramos algunos bioinsumos que quise señalar los que primero encuentro registrados en el ICA en Colombia, y segundo algunos que pues llaman la atención también en la web, y entre ellos encuentro que hay alguna diversidad de productos que contienen ya entonces la mezcla de estos dos grupos microbianos, no solamente enfrentándonos a la posibilidad de mezclarlos una vez que los tengamos en campo, como también puede ser otro mecanismo de armar consorcios en el momento de la aplicación en campo, sino que ya vienen formulados, ya están en el mercado formulados con con cepas de estos dos tipos de microorganismos o con otros, ¿sí? Como vemos acá, donde también está un hongo muy bueno en la solubilización de fosfatos. Aquí hay también una variedad de cepas de especies de tricoderma, y también encontramos con otro tipo de mezclas, con otro tipo de microorganismos pues, diferentes a lo que es tricoderma y bacillus, y acompañados con otros géneros microbianos. Entonces, pero si nosotros empezamos a abordar un poquito más el tema, empezamos a analizarlo desde el punto de vista de qué bacillus puede ser o tiene un gran potencial, como ya lo mencioné, produciendo metabolitos antifúngicos, y tricoderma, por supuesto, es un hongo. Entonces empezamos a preguntarnos cómo es la estrategia de comunicación allí entre las cepas de bacillus y de tricoderma para poderse reconocer y no hacerse daño, no verse afectados, o si definitivamente no se reconocen y bacillus solamente detecta que es un potencial hospedero y puede entonces inducir la producción de sus metabolitos. Como vemos en esta imagen, entonces es lo que normalmente venimos reconociendo de esa actividad de metabolitos inhibitorios por parte de cepas de bacillus, en este caso de cepas de Bacillus velezensis, enfrentados a un hongo fitopatógeno que es bastante impactante a nivel de la agricultura, como es el caso de Rhizoctonia solani, por la producción de estas estructuras de resistencia como son sus esclerosios.
Como vemos, hay un espacio, hay un halo de inhibición que es generado por la liberación de diversos metabolitos antifúngicos producidos por las células de Bacillus y que están limitando o inhibiendo el crecimiento micelial de este patógeno. Recordemos entonces que estamos enfrentando esta bacteria con un hongo patógeno, que en él está entonces difundiéndose metabolitos que hay una gran variedad, aquí resumo algunos que están directamente involucrados con los hongos, directamente con los hongos, porque también pues hay algunos asociados a la inducción de resistencia, también asociados a la inhibición de bacterias, como son entonces las surfactinas, las citurinas y las fenicinas. Sin embargo, cuando se han enfrentado las cepas de Trichoderma y de Bacillus belesensis, podemos encontrar que también existe ese halo de inhibición, donde hay una limitación del crecimiento de Trichoderma frente a diferentes cepas de Bacillus belesensis en este caso. Así que es muy lógico pensar que muchos de estos metabolitos que allí se están produciendo pueden estar también asociados con todos esos metabolitos que ese género produce para inhibir los hongofitopatógenos. Entonces hemos encontrado que por este lado, lo que hemos encontrado a nivel de las investigaciones en el grupo, pero acá un reporte de unos investigadores de Agrosavia, donde encuentran también que Bacillus belesensis, cepas de Bacillus belesensis pueden crecer o formar esas asociaciones que se consideran biopelículas sobre las cifas, que es también otra estrategia que está tendiendo a estudiarse hoy en día como un mecanismo de biocontrol, las biopelículas que forman las bacterias sobre algunas hifas. Por este lado, entonces, retomando lo que veíamos en la fotografía anterior, los metabolitos producidos, evidenciándose en estos halos que están formándose alrededor de la cepa bacteriana y que limitan el crecimiento de la cepa de Trichoderma. Pero en este lado hemos encontrado que algunas cepas de Trichoderma se empiezan a inducir algunos pigmentos que normalmente, por ejemplo en este lado donde no está Bacillus, normalmente no lo producen cuando están en crecimiento libre. Probablemente esos metabolitos sean respuesta a una condición de estrés en el cual están siendo involucrados cuando se encuentran con las células de Bacillus y con estos metabolitos. Por lo tanto, puede haber una inducción a la producción de metabolitos secundarios por parte de Trichoderma y a tratar de defenderse, pero también puede hacerlo con algunas, con la formación de estructuras o células denominadas clamidosporas, que también se consideran como una defensa, un mecanismo de respuesta a una condición estresante por parte de este hongo. Y también hemos observado vascularización de estas cifas, ensanchamiento de estas cifas, lo cual está informándonos que hay algunos cambios a nivel de membrana por metabolitos que están siendo liberados por las cepas de Bacillus. Entonces, para abordar esta investigación, que ahorita voy a comentarles de qué se trata, entonces hay algunos, se realizó una revisión de muchos reportes de investigación que se refieren al enfrentamiento de diferentes cepas de Bacillus de varias especies y de varias especies de Trichoderma. La verdad, pues tampoco son numerosos, no hay un vasto estudio al respecto, pero en los que he venido recopilando hasta el momento, he logrado clasificarlos porque hay diferentes métodos de enfrentamiento, hay diferentes formas como se han abordado en todos los estudios estos enfrentamientos de las cepas de Bacillus y Trichoderma. Entonces, hay unas condiciones, hay algunas investigaciones realizadas en condiciones in vitro, algunas realizadas en condiciones in planta,
Y en condiciones in vitro encontramos que hay una diversidad de formas como se han ido evaluando, las cuales tienen que ver con un enfrentamiento dual del microorganismo, pero con una sola cepa de cada uno de ellos. Es decir, que se escogen una cepa de Bacillus, una cepa de Tricoderma, y se enfrentan para confirmar si hay inhibición o no la hay, y de ahí en adelante continuar con ensayos en invernadero o ensayos de campo. También encuentro que hay un mayor número de estudios donde hay enfrentamiento de esos microorganismos, pero entre varias cepas de Tricoderma y varias cepas de Bacillus. Hay inoculación también de los dos, de cepas de los dos microorganismos frente a un patógeno a nivel in vitro. Hay también la evaluación ya no del microorganismo como tal, sino de los metabolitos producidos tanto de Bacillus contra células de Tricoderma, pero también hay estudios que reportan la evaluación de metabolitos que cepas de Tricoderma producen y que pueden tener algún efecto sobre las células de Bacillus. Por este lado, encuentro también que hay varios estudios referidos a la inoculación simultánea, o sea, al mismo tiempo de cepas de Tricoderma y de Bacillus, una inoculación secuencial, pero esta va dirigida a hacer cultivos en el laboratorio previos a la inoculación en campo. Y finalmente, hay también trabajos reportados en la inoculación en 2 vías. ¿A qué me refiero en 2 vías? En las que están dirigidas a inocular en 2 partes, bien sea a la planta o al suelo. O sea, que no se mezclan los 2 microorganismos, sino que van a estar en contacto porque de todas maneras el tejido vegetal y el suelo pues va a estar en contacto. Eso es a lo que me refiero con 2 vías, ya ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a ir pasando por este esquema para ir evidenciando algunos de esos resultados que se han encontrado hasta el momento. Vamos a comenzar por el enfrentamiento in vitro, donde como ustedes ven, pues hay una gran variedad, hay una variabilidad en la inhibición frente a diferentes cepas de Tricoderma, como se puede apreciar acá, diferentes aislamientos o cepas de especies de Bacillus, y por este lado encontramos que las enfrentaron contra 3 cepas de Tricoderma de diferentes especies. Como ustedes ven, pues hay acá una cepa en donde la zona de inhibición del crecimiento micelial es mayor con respecto a otras, como vemos acá. Entonces ya empezamos a ver que contra algunas cepas hay inhibición, contra otras no hay inhibición, como aquí donde se ve negativo. También se encuentra que esta variabilidad está también dependiente del medio de cultivo donde se esté evaluando, porque algunos nutrientes pueden favorecer, o algunas condiciones del medio de cultivo pueden favorecer la producción de metabolitos y, por supuesto, entonces la inhibición de las cepas de Tricoderma. Como podemos observar acá, empiezan a evaluar con 2 medios de cultivo, en donde pues se nota que hay porcentajes de inhibición de Tricoderma harzianum que están pues variando de acuerdo a la cepa, en este caso cepa de Bacillus cereus, Licheniforme y subtilis, aunque también este estudio abarcó con las cepas de Pseudomonas putida. En este estudio se puede encontrar que evalúan diferentes medios de cultivo, un mayor número de medios de cultivo, los cuales involucran la presencia de medios de cultivo que favorecen a la cepa de Bacillus, en este caso cepa de Bacillus berecensis, medios de cultivo como el PDA que favorecería al Tricoderma virens, pero también hay la inclusión de algunos exudados radicales y artificiales, es decir, aquellos construidos con algunos reactivos analíticos, pero también extractos obtenidos a partir de la planta de estudio, que en este caso es la de Uchuva. Y encuentran que cuando mezclan los 3 microorganismos con el patógeno, como podemos observar acá, en esta tablita, entonces encuentran que en algunos medios de cultivo, miren, en ninguno crece el hongo patógeno, que es una cepa de Fusarium, pero en algunos medios de cultivo, no en todos, veamos acá, no en todos los medios de cultivo crecen las 2 cepas, ¿cierto? Esto nos demuestra que toda esta variabilidad que de pronto se está reportando en los estudios está asociado también a la metodología de evaluación y a los medios de cultivo. Por este lado, entonces, también se encuentra que es muy probable que haya algún factor en el suelo, en la
que esté haciendo o inhibiendo a la cepa de Bacillus belesensis, como encontramos acá, por ejemplo, eso es un extracto de suelo, y aquellos medios adicionados con extracto de suelo, como este, por ejemplo, entonces, o como este, entonces también están reduciendo la actividad de la bacteria. Miren que aquí ya no estamos viendo que es el tricoderma, la cepa de tricoderma afectada, sino por el contrario, hay una inhibición del crecimiento de Bacillus. O sea que las dos vías pueden estarnos mostrando un fenómeno de inhibición. También con respecto a metabolitos que han inhibido el crecimiento micelial de tricoderma, se han reportado específicamente moléculas de iturina A, de bacilaeno y de surfactina. Como encontramos acá, por ejemplo, en esta primera fotografía, vemos que a medida que se aumenta la concentración de esta molécula que describieron como iturina A, puede haber lisitesas clamidosporas. Si bien es que fueron aumentando la concentración de esta iturina, y no, la cepa del hongo fue produciendo hifas más engrosadas, fue produciendo clamidosporas, aumentando su número, pero llega un momento en que la concentración es tal que esas clamidosporas pueden morir, pueden lisarse y finalmente morir. De otro lado, en este otro estudio, se encuentra a una particularidad de este metabolito que es considerado más bien asociado a la inhibición de bacterias, pero aquí está también haciendo una inhibición frente a una cepa de tricoderma que se encuentra en una actividad trófica allí con las termitas y con el hongo que lo producen, que ellas producen para su crecimiento. Entonces, tricoderma afecta al hongo que ellas producen, pero se encuentra que hay cepas de Bacillus que pueden reducir ese hongo, en este caso, una cepa de tricoderma que vemos acá, y lo que se está mostrando es que en diferentes concentraciones, esta molécula que ellos identificaron puede inhibir el crecimiento del micelio de tricoderma. Entonces vemos acá menor concentración, pero a medida que aumenta la concentración, aumenta también la inhibición. Y aquí en este caso encontramos particularmente algunas cepas de Bacillus produciendo metabolitos que inhiben el crecimiento también de una cepa de tricoderma, la tricoderma resi, y que fueron purificadas fueron purificadas e identificadas y fueron reportadas como surfactina A. Entonces vemos estos reportes de metabolitos pues ya identificados entonces en estas investigaciones que demuestran que sí existe un proceso de inhibición para algunos metabolitos producidos por determinadas cepas de Bacillus. Ya en el ámbito de la coinoculación en planta, entonces hay algunos algunos reportes que manifiestan el incremento significativo en biocontrol, pero hay otros tantos que manifiestan un incremento no significativo. Eso también tiene que ver, primero que todo, con las diferentes cepas, pero también la forma como se pueden analizar los resultados de estas investigaciones. Por ejemplo, aquí está el caso de la inoculación simultánea en planta para un reporte pues, que he estado siguiendo mucho en esta presentación. He mostrado algunas partes de esta investigación porque pues, han hecho estudios con varias metodologías dedicadas a la evaluación del antagonismo que puede ocurrir entre cepas de Bacillus belesensis y de Trichoderma virens, en las dos vías, es decir, de Bacillus sobre Trichoderma o viceversa, no pensando solamente en que Bacillus es el que puede afectar la cepa de Trichoderma, sino que también Trichoderma podría afectar el crecimiento de las cepas de Bacillus. Como vemos en esta imagen que está asociada a el índice a la severidad de la enfermedad, entonces podemos ver que dependiendo, como les mencionaba hace un momento, cómo dirigimos el análisis de estos resultados, cómo comparamos, si realmente nos quedamos en que solamente comparamos la mezcla, por ejemplo, contra el control sin el microorganismo, o si lo empezamos a destinar un poco más el análisis a si
¿qué pasa cuando yo inoculo solo uno o inoculo el otro? En este caso, las células de Bacillus, en este caso, solo las conidias de Tricoderma. Si las mezclo, y puedo observar entonces que no encuentro diferencias entre las células de Bacillus con las conidias de Tricoderma, y cuando junto los dos tipos de células de los microorganismos, entonces miren que no se encuentran diferencias con respecto a la inoculación sola con Tricoderma, la inoculación simple con Tricoderma. Entonces uno puede empezar a pensar si realmente sí está encontrándose efectos significativos de este incremento en la eficiencia del biocontrol frente al patógeno. En este ensayo también adicionaron la mezcla de las células de los antagonistas con los metabolitos que produce, porque como vemos acá, se adicionaron los sobrenadantes de donde fueron cultivadas estas células, y encontramos que donde menor, ellos encontraron que donde menor hubo la severidad de esta enfermedad fue cuando fue inoculado con el sobrenadante de Bacillus, del cultivo de Bacillus, y las conidias de Tricoderma. Entonces veamos que hay pues diferentes formas que podemos empezar también a interpretar los análisis. Este es el caso entonces donde hacen inoculación, también implanta, pero se trabaja con inoculantes que fueron producidos en cocultivos, es decir, que se cultivaron en un caldo de cultivo, se cultivaron juntos la cepa de Trichoderma asperellum, GDFS, y la cepa de Bacillus amyloliquefaciens 1841. Entonces, ambos microorganismos se pusieron en un medio de cultivo a crecer, en un medio que ellos diseñaron, donde favorecía el crecimiento de las dos cepas, y ese cocultivo fue el que inocularon como mezcla, que es el resultado, lo vemos de este lado. De este lado no se manifiesta una enfermedad porque no está inoculado con el patógeno. De este lado sí está inoculado con el patógeno, que en este caso estamos también hablando de un Fusarium, y por eso dice aquí FG, el patógeno con el cultivo de la bacteria, el patógeno con el cultivo de Tricoderma, y acá está el patógeno con el cocultivo. ¿Sí? Vemos la reducción total de ese índice de la enfermedad con respecto al control inoculado solo con el patógeno. Y aquí pues se ven ellos muestran las fotos de las plantas, de ese efecto con esas plantas. Este es un ensayo que es un artículo de los mismos autores donde ellos también están haciendo es una comparación de la secuencia de inoculación en el cocultivo. Es decir, eso no es inoculación directamente, inoculando primero en campo un microorganismo y luego inoculando el otro, no, sino en el cocultivo. Entonces, primero están cultivando a un microorganismo, que en este caso es Tricoderma, luego inoculan a Bacillus al otro día, por ejemplo, las 24 horas y 48 horas, para determinar si existe entonces la producción de metabolitos en diferentes momentos del enfrentamiento de las dos cepas microbianas. Y encuentran, por acá están la nomenclatura que ellos citan acá como esas tratamientos del 1 al 10, y en este lado de acá, voy a acercar un poquito más, en este lado de abajo es donde se encuentran el enfrentamiento con el patógeno, ¿sí? Los últimos tratamientos. Y se encuentra entonces que cuando los cultivos son enfrentados a los cultivos secuenciales, es decir, donde hay la aplicación de primero se empieza a cultivar Tricoderma y luego a las 24 horas se adiciona Bacillus y ese cocultivo se cosecha y se aplica en la planta, es donde encuentran mayores, la reducción de la enfermedad, causada también en este caso por Fusarium graminearum en condiciones de invernadero. Ahora, en este caso, donde les voy a contar sobre la inoculación in planta de dos vías, es decir, que fueron inoculados la cepa de Bacillus al suelo y la de Tricoderma al tejido vegetal. Sí, en este caso, entonces, por acá están los tratamientos
y nos muestra que que las semillas fueron bacterizadas, o sea, donde se aplicó la bacteria, la cepa de Bacillus, y el tricoderma solito en el suelo. Pero, y acá al contrario, Bacillus al suelo y tricoderma, ay, aquí está, ya. Las bacterias a la semilla, tricoderma a la semilla, la bacteria al suelo, tricoderma al suelo. Pero aquí está la mezcla. Pero no es no mezclaron los dos microorganismos, sino que hicieron que Bacillus la inocularon a la semilla y tricoderma al suelo. Y acá viceversa, tricoderma a la semilla y Bacillus al suelo. ¿Dónde se encuentra entonces esa reducción de la enfermedad? Cuando inocularon Bacillus en la semilla y tricoderma en el suelo. Pero miren que ahí, a pesar de que no hubo la mezcla como tal de los productos, ni el cocultivo, ni la coinoculación, se encuentra un trabajo conjunto de las dos cepas microbianas. ¿Bien? En este caso, hay una situación similar. Aquí en este caso está sobre papa. Voy a acercar acá. Y se encuentra entonces que, por ejemplo, acá que tengo resaltado, el suelo, cuando fue el suelo inoculado con la mezcla de tricodermas, porque aquí utilizaron dos especies de tricoderma además, y aquí en este caso directamente al tubérculo lo trataron con Bacillus subtilis y inocularon el suelo con tricoderma. Aquí fue al contrario, la mezcla de tricoderma al tubérculo y el suelo infestado con Bacillus. Entonces, ¿qué se encontró? Que fueron muy similares los resultados obtenidos entre la inoculación de Bacillus al tubérculo, de tricoderma al suelo, con respecto a la solo inoculación de tricoderma dirigida al suelo. Entonces, pues digamos que si el resultado fuera abordar solamente que la mezcla fue muy buena, haciendo esa inhibición de la enfermedad, esa reducción de la enfermedad, también podemos ver que si aplicamos solo la mezcla de tricodermas, o sea, de dos cepas de tricodermas, en el suelo hay una reducción similar. Entonces aquí podríamos observar que hay como un solapamiento de esos resultados que queremos mostrar del mejor trabajo de doble inoculación. Bien, de acuerdo a toda esta revisión que quise resumirles a ustedes entonces, pues para comentarles la diversidad de factores que debemos tener en cuenta, entonces he venido trabajando en este proceso de investigación del grupo en mi tesis doctoral, la cual se denomina factores determinantes para el biocontrol de Rhizoctonia solani, particularmente para el cultivo del arroz, mediante el uso combinado de cepas de Bacillus belesensi y de cepas de varias especies de tricoderma. Entonces, por este lado, tenemos 22 cepas de Bacillus belesensi, es decir, la misma especie, cepas que han venido siendo trabajadas al interior del grupo en diferentes estudios que seguramente nos brindarán información complementaria para poder dilucidar también parte de todo del arsenal de metabolitos que tiene Bacillus belesensis frente a que lo hace considerarse muy buen biocontrol frente al hongo fitopatógeno. Y por este lado, una diversidad entonces de cepas de diferentes especies, en este caso son diferentes especies de tricoderma, que también son promisorias para el biocontrol de hongos patógenos. Entonces, lo que se busca es determinar si esa coinoculación o también, como lo tengo denominado acá, el uso combinado de esas cepas puede incrementar significativamente el biocontrol, en este caso de Rhizoctonia solani, en las plantas de arroz, como estas plantulitas, o si no hay efecto en la reducción en el biocontrol de esta enfermedad, si no hay efecto, si la reducción se da independientemente de si se aplica solo Bacillus o solo tricoderma, o si definitivamente no se da un biocontrol, porque también puede observarse, como en algunos estudios que no presento acá por razones de tiempo, pero que se encuentra que hay reducción en el efecto de biocontrol cuando algunas cepas de Bacillus se combinan con algunas cepas de tricoderma. O sea, es decir, que varía mucho el resultado de acuerdo a las cepas coinoculadas. De acuerdo a esto,
Entonces voy a contarles brevemente ya lo que llevo hasta el momento. Entre varios análisis resalto este, que es el que me ha permitido clasificar un poco la actividad antagonista que podrían tener las cepas de Bacillus belesensis, las 22 cepas de Bacillus belesensis contra las 12 cepas de diferentes especies de tricoderma. Entonces, retomo nuevamente esa imagen porque me está mostrando acá entonces que en el centro estoy inoculando la cepa de tricoderma que se está estudiando y en cada uno de estos discos estoy inoculando una cepa de Bacillus belesensis. He tomado entonces la medida del halo de inhibición de estas cepas y del crecimiento de la colonia como tal, porque he encontrado que en algunas cepas de Bacillus belesensis no crece limitado al disco que se siembra, sino que tiene un crecimiento bastante extendido. Y pues da la particularidad de que esto está muy asociado a que hay algunas cepas de tricoderma que no crecen así tanto en la caja de este agar que he venido seleccionando. Como les decía, hay una variabilidad en los diferentes medios de cultivo utilizados y este ha sido en donde he evidenciado mayores halos de inhibición y donde ambos microorganismos crecen muy bien. Entonces hay algunas cepas de estas 12 de tricoderma que no alcanzan a colonizar toda la caja. Y entonces, por su parte, las cepas de Bacillus tienen un amplio crecimiento, por eso estoy tomando en cuenta cuál es ese tamaño de la colonia de Bacillus para poder generar un real diámetro de inhibición que me ha permitido entonces obtener este heatmap en donde he podido organizar algunos grupos que me muestren dónde hay cepas de Bacillus. Por este lado están las cepas de Bacillus belesensis y por este lado las cepas de tricoderma, donde hay cepas que me muestran donde hay cepas de Bacillus belesensis que tienen un bajo nivel de antagonismo frente a la mayoría de cepas de tricoderma. Entonces, donde hay coloraciones entre 1 y 0.5, o sea, un color como que empieza a ser como morado, a tender hasta azul, podemos ver que es el diámetro más pequeño de inhibición, entre 0.5 y 1 centímetro. Pero entre más rojo y amarillo se vean los cuadritos, significa que hay mayor diámetro de inhibición, lo que me representaría un alto nivel de antagonismo. De acuerdo a eso, entonces he podido clasificar que hay algunas cepas de Bacillus que tienen menor inhibición frente a la mayoría, en este caso, de cepas de tricoderma, aquí contra algunas cepas de tricoderma, y aquí ya va variando más ese nivel de antagonismo hasta encontrar que estas cepas de este grupo número 4 tienen mayor potencial antagonista frente a la mayoría de cepas de tricoderma. De acuerdo a esto, entonces he tratado también de organizar 4 grupos, traigo estos 4 grupos que están acá de Bacillus, y también organizar 4 grupos que me permitan continuar con la evaluación de esa actividad que evidentemente está mostrándonos inhibición por parte de las cepas de Bacillus contra tricoderma, pero ¿qué posibilidades hay cuando ellas se enfrenten contra el patógeno? Entonces he organizado 2 grandes grupos que están clasificados en cepas de Bacillus belesensis con bajo antagonismo frente a las cepas de tricoderma, cepas de Bacillus belesensis con alto antagonismo frente a las cepas de tricoderma. Y por este lado, entonces, incluir cepas de tricoderma que han presentado alto nivel de antagonismo contra las cepas de Rhizoctonia solani, como vemos acá, esta cepa de tricoderma inhibiendo todo el crecimiento de Rhizoctonia solani, acá por eso está ese hongo patógeno, acá también, en todo este lado, y como ustedes ven, hay unas en donde el tricoderma avanza colonizando a Rhizoctonia, pero hay otras 2 como esta y esta que no se ve ese avance, que se queda el crecimiento acá restringido y no avanza sobre ese crecimiento, sobre esas cifras de Rhizoctonia. Entonces hay 2 condiciones, ¿cierto? Unas que son por parte de Bacillus belesensis y otras que tienen que ver con el antagonismo que presenta la cepa de tricoderma frente a Rhizoctonia. Y por este lado, entonces veo que hay algunas cepas de tricoderma que son muy buenas antagonistas de Rhizoctonia y que no se ven tan inhibidas por las cepas de Bacillus belesensis. Por este lado están cepas de tricoderma que no fueron
muy antagonistas frente a Rhizoctonia, pero que no se ven tampoco tan inhibidas por las cepas de Bacillus, porque que existe la posibilidad de que estas cepas de Bacillus puedan fomentar el crecimiento de estas cepas de tricoderma y que ella también estimule su actividad antagonista frente a Rhizoctonia. Por este lado está unas cepas de tricoderma que fueron muy buenas antagonistas de Rhizoctonia, pero que se ven muy inhibidas por las cepas de Bacillus velecensis, la mayoría de cepas de Bacillus velecensis, como es esta cepa de tricoderma HF15. Y por este lado está aquella cepa de tricoderma que no son buenas antagonistas de Rhizoctonia, pero que además fueron altamente inhibidas por la mayoría de cepas de Bacillus. Entonces, ante este panorama, estoy empezando ya a trabajar sobre los cocultivos in vitro y también ahorita les voy a contar sobre pues, las expectativas que tenemos frente a estos resultados ya en condiciones de planta y llevarlos finalmente a etapas de invernadero. Esa es una prueba preliminar en la cual estoy mostrándoles que hay unos tratamientos, aquí voy mostrando como el avance del crecimiento de estos microorganismos. Aquí estamos viendo el hongo Rhizoctonia y por este lado está el hongo de biocontrol. En este caso está tricoderma, en este caso aquí está el control de la cepa de Bacillus velecensis, FZB42, que es una cepa muy altamente reconocida por su capacidad de producir metabolitos antifúngicos, que está presente en algunos pues, productos comerciales. Aquí está la coinoculación, la mezcla de las dos suspensiones, de los dos microorganismos, de las dos cepas. Y aquí estoy probando, entonces, ¿qué pasa si yo inoculo primero tricoderma y a las 24 horas inoculo Bacillus? ¿Y qué pasa si inoculo a las 48 horas tricoderma y Bacillus a las 48 horas? ¿Qué pasa si yo dejo que el tricoderma crezca un poquito, colonice un poquito y ahí sí inoculo a Bacillus en una forma secuencial? Es decir, una inoculación combinada pero asincrónica, es decir, no al mismo tiempo. Y eso es lo que he venido encontrando. Entonces, por este lado está el control de Rhizoctonia y vemos que es muy similar el crecimiento cuando es solo aplicada la cepa de Bacillus velecensis. Cuando es solo aplicada la cepa de tricoderma, vean cómo aumenta, cómo está creciendo tricoderma sobre todas esas cepas de Rhizoctonia, haciendo una muy buena actividad de colonización sobre ellas. Y en este caso empiezo a encontrar, vean la bacteria, aquí está la mezcla, aquí está la bacteria creciendo y quiero aumentar un poquito, pero no sé qué pasó acá. Ya, aquí está la bacteria creciendo sobre el disco, alrededor vemos ese halo, y aquí está el tricoderma. Sin embargo, a pesar de que está el halo, tricoderma también tiene un crecimiento y vean cómo avanza hacia el micelio de Rhizoctonia. Aquí entonces vemos cuando fue inoculado tricoderma y a las 24 horas se inoculó la cepa de Bacillus velecensis. Cobertura total, incluso en vez de la caja se alcanza a apreciar el crecimiento de la bacteria. Y por acá está a las 48 horas del crecimiento de tricoderma y luego se inocula a las 48 horas con Bacillus. Veamos lo que se ve entonces en la microscopía, simplemente una microscopía con azul de lactofenol, la sencillita. Aquí están las cifras de tricoderma intactas cuando no está enfrentado con ningún agente de biocontrol. Por aquí encontramos a tricoderma haciendo esa actividad de enrollamiento. Vemos acá, por ejemplo, de enrollamiento sobre las cifras, acá también sobre las cifras de Rhizoctonia. Por este lado, cuando está la mezcla de los dos microorganismos, en ninguno de los campos visuales logré observar conidióforos de tricoderma, en ninguno. Pero incluso pues acá veo más abundante el crecimiento de las cúmulos de células bacterianas, en este caso Bacillus velecensis. Aquí está, en cambio, vea que acá está la ausencia, pero aquí cuando está inoculado Bacillus a las 24 horas, aquí está ese enrollamiento de tricoderma sobre las cifras de Rhizoctonia, y también pudieron apreciarse algunos cúmulos de las células bacterianas.
Esta es una situación similar, pero casi no abundaron las bacterias. Por el contrario, entonces, a esta mezcla, donde había muchas bacterias, en esta mezcla a las 48 horas no se apreciaban muchas células bacterianas, o sea que su actividad también pues, se veía inhibida porque ya había un crecimiento más abundante de tricoderma durante 48 horas. Y finalmente acá es donde está el cúmulo de bacterias, pues asociadas al crecimiento de solamente bacillus y de formación de las hifas de Rhizoctonia, que es como el resultado de su actividad de metabolismo. Entonces, les retomo nuevamente ya pues para finalizar este escenario que en el momento tenemos del efecto de la inoculación combinada y particularmente en lo que llevo en el avance de mi trabajo, que ya estoy pues abordando lo que son cocultivos, coinoculaciones, perdón, a nivel de in vitro, pero con tejido vegetal involucrado para empezar a medir la incidencia de la enfermedad, el avance de los síntomas de la enfermedad en hojitas a nivel de cajas de Petri y empezar a evaluar si hay cepas que no se antagonizan, si hay cepas que promueven la actividad antagonista del otro agente de biocontrol inoculado, por ejemplo, de tricoderma. Empezar también a evaluar a nivel de plantas en invernadero los tiempos de inoculación que serían los mejores para que ese incremento en el biocontrol pueda darse. El sitio al cual va dirigida la inoculación, podríamos pensar en inocular semilla, en inocular suelo o la concentración de los inoculantes por su parte. Entonces aquí pues resumiendo todos esos escenarios que hemos venido hablando, ¿cierto? Todas esas condiciones que pueden darse, habrán algunas cepas de Bacillus y de tricoderma que no presenten inhibición y por lo tanto entonces incrementen el biocontrol de hongos fitopatógenos. Algunas cepas de Bacillus y tricoderma se antagonizan y al contrario entonces disminuyen su actividad de biocontrol de hongos fitopatógenos. Hay cepas de Bacillus que pueden incrementar la actividad del biocontrol de cepas de tricoderma que presenten baja actividad, como lo mencionaba hace un ratico, del biocontrol de los hongos fitopatógenos, aunque las cepas de Bacillus afectan las células de tricoderma, este puede recuperar su actividad de biocontrol de hongos fitopatógenos por algún mecanismo de defensa. Entonces queda también la pregunta abierta de si es mejor la inoculación asincrónica o también la inoculación combinada dirigida a 2 vías. Muchas gracias. Manuel, no lo escuchamos, Manuel. Yo no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, Manuel. Sí, yo se te oye, Manuel. Voy a hablar por acá por el del grupo porque tengo un problema con el micrófono de mi celular, ¿vale? Pero bueno, entonces, gracias a ti, Diana, por la presentación, por este panorama tan completo del uso de Bacillus y tricoderma. Todos sabemos estos grupos microbianos, la importancia que tienen en el biocontrol, no solo en investigación, sino también ya a nivel de la industria. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Tenemos un par de minutos para conversar sobre sus dudas. Pueden hacerlas también vía chat si no quieren activar los micrófonos. Levantó la mano William Cardona. Claro, puedes activar el micrófono. Adelante. Tienes el micrófono. Tiene el micrófono desactivado. Desactivado, William. Sí, les decía, bueno, buenos días para todos. Felicitaciones a Diana María por el trabajo. Un poquito de aporte en el tema es que nosotros venimos trabajando pues a nivel de campo, solucionando diferentes tipos de problemas, pero de pronto el que más nos aqueja es Fusarium en sus diferentes expresiones, especialmente lo que tiene que ver pues con problemas radiculares. Hemos encontrado
Dentro de la literatura y dentro de lo que comparándolo con la literatura, hemos encontrado que realmente aplicaciones alternas entre tricodermas y Bacillus subtilis y Bacillus, Bacillus sp, son bastante eficientes, de manera que nos hemos ido más por el tema de aplicar primero uno y después el otro, independiente de cuál sea primero o segundo, pero hemos encontrado en los casos de flores, cultivos de flores bajo invernadero, que es bastante eficiente el control cuando se alternan los dos. Bien sea, nosotros lo estamos haciendo alternando aplicaciones al suelo, pero el trabajo que hiciste de aplicarlo también, en el caso de papa que mencionaban, unos aplicados al tubérculo y otros aplicados al suelo, me parece que es una muy buena estrategia, creo que va por muy buen camino y los estudios están corroborando que realmente yo prefiero personalmente lo que hemos visto en campo, hacer aplicaciones alternas. Gracias. Muchas gracias a usted, sí señor. Gracias, sí, señor, Lilian, eso es lo que vemos. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Listo, bueno, siendo así o en ese contexto, entonces quiero despedirme de todos, no sin antes darles a conocer la página de internet de nuestro grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Tenemos canal de YouTube y canal de Facebook también, lo encuentran así. Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental. Aquí pueden encontrar información acerca del trabajo de investigación que venimos desarrollando en diferentes frentes. No solamente trabajamos la línea de este tipo de inoculantes, también hay otro tipo de aproximaciones muy interesantes y los servicios de extensión que tenemos abierto al público, ¿vale? Los servicios de extensión, proyectos de extensión, los proyectos de investigación activos, así como el equipo de trabajo. Entonces, échense una pasadita por la página, todos están cordialmente invitados a interactuar con nuestro grupo de investigación. Diana, muchas gracias de nuevo por la presentación. Gracias a todos los asistentes por el juicio, por quedarse hasta el final. Esta charla va a quedar grabada y se subirá al canal de YouTube del grupo. Así que pueden acceder a ella vía YouTube o cuando estemos cuando se pueda subir a Facebook también. Gracias a quienes se conectaron de otras universidades. Nos saluda la profesora Ethel Tapia de la Universidad Popular del Cesar. Gracias, profesora Ethel, y a los que se conectaron desde el Cesar también. Listo, gracias. Muchas gracias a todos. Quedamos también pendientes de cualquier inquietud y cualquier idea que podamos también involucrar al estudio. Muchas gracias. Bueno.